Miss, su micrófono está apagado. Perdón. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Chicos, les quiero pedir un favor. El día de hoy, cuando vayan a darse las intervenciones, yo les voy a pedir que ustedes enciendan su micrófono y me digan, profesora, la respuesta es tal, ¿ya? O si tienen alguna duda, enciendan su micrófono para poderlos escuchar, por favor. ¿Está bien? Ya que si ahorita enciendo el celular y nos queremos escuchar, se va a acoplar el sonido y se va a escuchar un poco distorsionado. Así que por eso les pido que enciendan sus micrófonos. ¿Está bien? Bien. ¿De qué tenemos que hablar el día de hoy? Pues el día de hoy tenemos que hablar de el origen de la vida y la evolución. ¿Ok? Ese es el tema que el día de hoy vamos a tratar. Me parece un ratito, vamos a ver qué es lo que está pasando. Bien. El tema que el día de hoy tenemos que tratar es acerca del origen de la vida y evolución. Cuando hablamos del origen de la vida y la evolución, tenemos que hablar también, obviamente, un poco de la historia de la Tierra, las ideas acerca del origen de la vida, cuáles son las teorías modernas sobre el origen de la vida, qué es la evolución, cuáles son los antecedentes históricos, qué pruebas de evolución se tienen para poder hablar de evolución, cuáles fueron las teorías evolutivas, los principios de evolución, los mecanismos de especiación. Por ejemplo, el humano tuvo que pasar por un mecanismo de especiación, los patrones de evolución, los ritmos de evolución y los factores que permiten la diversidad como los tipos de evolución. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de el origen de la vida en nuestro planeta, tenemos que hablar un poco también de la historia de la Tierra. Nuestro planeta se origina hace alrededor de 4.600 millones de años atrás, 4.500 para algunos autores, y en ese entonces habían tormentas eléctricas, era una atmósfera totalmente anoxigénica, es decir, carente de oxígeno, habían tormentas eléctricas, habían otros tipos de gases como el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono, pero lo que no había era oxígeno. La evolución química se genera a partir de la formación de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Eso es la evolución química y eso le llamamos la química prebiótica. ¿Ok? La vida empieza en nuestro planeta básicamente hace 3.500 millones de años atrás, pero cuando te ponen células, este pueblo entre comillas, porque estaríamos hablando de los primeros procariontes, ¿ya? ¿Se acuerdan que hace algunas semanas cuando veíamos organelas celulares y yo les mencionaba la mitocondria y el cloroplasto, habrían sido estructuras primigenias, es decir, organismos primigenios o procariontes primigenios, debido a que tienen su doble membrana, su propio ribosoma y su propio ADN. Entonces, eso es lo básico que tiene hoy en día también una bacteria, ¿no? Entonces, se considera que tanto mitocondrias como cloroplastos habían sido antiguos procariontes. Ahora, sigue avanzando la historia y hace 2.250 millones de años atrás aparecen las cianobacterias. La aparición de las cianobacterias va a ser bastante relevante en el sentido de que empiezan a hacer una fotosíntesis y por lo tanto, producto de la fotosíntesis se libera oxígeno. ¿Okay? Se va liberando oxígeno hacia el entorno y obviamente hasta hoy en día tenemos cianobacterias. Las cianobacterias son todavía consideradas células procariotas y hace 1.800.000 años atrás aparecen recién células eucariotas. Pero estos organismos de células eucariotas habrían estado teniendo todavía un tipo de reproducción
asexual. Y las células eucariotas obviamente las encontramos hasta hoy en día. Hace 1.125.000 años, millones de años atrás, aparece la reproducción sexual. Y esto va a ser bastante relevante porque permite generar mayor variabilidad de las especies. Obviamente, en todo este transcurso estarán ocurriendo organismos como algas, otras cianobacterias, organismos acuáticos, ¿no? Y hace 400 millones de años atrás recién aparecen las plantas terrestres, que hoy en día, hasta hoy en día no tenemos. Los dinosaurios y reptiles aparecen hace 250 millones de años atrás, los mamíferos hace 200 millones de años, y los Homo sapiens básicamente hace 0.2 millones de años. O sea, casi nadita. ¿Ya? Entonces, esa es un poquito más o menos la historia de la Tierra en cuanto a seres vivos. Pero obviamente la historia de la Tierra va a estar también orientada a los cambios geomorfológicos, es decir, cambios en lo que viene a ser su corteza terrestre, cambios a nivel de los continentes. Y estos cambios pues se van a ir dando en las eras geológicas y los periodos geológicos que se van teniendo. Entre estas eras geológicas y periodos geológicos, nuestro planeta ha ido cambiando bastante, y también tenemos que mencionar que los organismos que existieron en la antigüedad obviamente ya no están presentes, puesto que se extinguieron, ya que no pudieron adaptarse a esos cambios o que las catástrofes ocurridas fueron bastante intensas y obviamente los organismos no pudieron sobrevivir. También tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Cuando se habla de calentamiento global y cuando vamos a ver un poco de las destrucciones en masa que ha tenido nuestro planeta, han habido otros eventos de calentamiento global antes del que hoy estamos viendo. ¿Por qué los científicos toman muy en cuenta el tema del calentamiento global? Porque eso ya se vivió hace millones de años atrás y han visto, ¿no?, cómo se ha dado la secuencia y qué es lo que va a estar apareciendo. Nuestro planeta ha pasado por 5 extinciones en masa y estamos frente a la 6ª extinción en masa. Y el tema de los incendios forestales, les comento que no es algo que recién ocurrió con nosotros. El problema está en que los incendios forestales hoy en día son ocasionados precisamente por la actividad antropogénica. Dicho sea de paso, te comento que el día 4 de agosto en Cusco empezó un incendio forestal ocasionado precisamente porque los campesinos de la zona suelen quemar su maleza, pero no han podido manejarlo, y ahora tenemos un incendio que hasta hoy en día está durando y que ha cobrado pues cientos de hectáreas de vegetación allá en Cusco. Y ese va a ser un problema que va a saltar luego, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque cuando hablamos de los grandes árboles que están presentes ahí formando la biomasa vegetal, recuerda que los grandes árboles ayudan a preservar agua. ¿Y eso qué tiene que ver? Que esos grandes árboles ayudan en la regulación de la temperatura. Es decir, a falta de árboles hay más calor. Y ya estamos, miren, ahorita cuántos días están pasando. Aquí estamos del 4, el día de hoy estamos 12, 8 días de incendio que, si bien es cierto, hay brigadas y todos están apoyando, pero los vientos no están ayudando a poder manejar el incendio. Bien, vamos con un ejercicio. Dice así: hace 2.500 millones de años atrás se desarrollaron organismos unicelulares con la capacidad de realizar fotosíntesis, liberando oxígeno como desecho. Millones de años más tarde, la atmósfera cambió a oxidante y aerobia, dando lugar a la aparición de organismos que utilizarían el oxígeno como molécula esencial de su metabolismo. Es correcto inferir que los organismos a quienes se hace referencia primero en el texto son, a ver, enciendan su micrófono, por favor. La B.
La vemos. En efecto, son las cianobacterias. Muy bien, gracias chicos. Ahora, ¿cuáles son las ideas acerca del origen de la vida? El humano siempre se preguntó cuándo originó la vida, cuándo y de dónde provenimos, ¿verdad? Y obviamente se han hecho varias ideas. Dentro de esas ideas podemos tener la teoría vitalista, que defiende que los fenómenos que suceden en el organismo se deben a la acción de fuerzas vitales propias de los seres vivos y no de forma exclusiva por la acción de las fuerzas físico-químicas de la materia. Un defensor de esta teoría vitalista era el señor Bichat, que en 1800 manifiesta que si la fisiología hubiera sido cultivada por los hombres antes que la física, como lo ha sido esta antes que aquella, según él dice, está convencido de que se habrían hecho numerosas aplicaciones de la primera y la segunda que hubieran visto los ríos transcurriendo por excitación tónica de sus riberas, cristales reunidos de colonización que ejercen sobre la sensibilidad. A ver, vamos a resumir esto. Lo que pasa es que Bichat dice que los organismos tienen una interconexión entre ellos y que esas fuerzas que ellos generan, pues generan la vida. Hace algunos años hubo una película que justamente ponía, un poquito se basaba en esa teoría vitalista, donde decían las plantas están reaccionando a los pesticidas que nosotros le ponemos, porque de pronto pareciera como si las plantas se interconectaban entre ellas y cuando pasaban los humanos o veían que un grupo de humanos estaba en medio, las plantas empezaban a liberar una toxina y los humanos, sí. Entonces, para Bichat era esto, ¿no? Que había esa interconexión. Obviamente, hoy en día, esta teoría está desfasada porque sabemos que en realidad nosotros sí funcionamos por fuerzas físico-químicas que ocurren en el interior de nuestro cuerpo. Profe, ¿cómo? Si tú te deshidratas, ¿acaso no te duele la cabeza? Si usted se deshidrata, ¿acaso no le duelen los músculos? Si usted se deshidrata, y no solamente estoy hablando de la pérdida de agua, sino también de electrolitos, ¿acaso no podría llegar a morir? Por ejemplo, una bacteria como la Escherichia coli que le produzca la enfermedad del cólera no produce vómitos y diarreas continuos que podrían provocarle la muerte. La respuesta es sí. Entonces ahí te vas dando cuenta que en realidad sí funcionamos físico-químicamente. Todo en nuestro organismo funciona físico-química, biofísico-química en este caso, ¿no? Biofísico-química. Siempre funcionamos así. Así que la teoría vitalista, con esto de que se nos interconectan para atacar, como que está desfasada. Otra teoría es la teoría materialista, propuesta por filósofos griegos como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Ellos hablaban de los 4 elementos vitales como el fuego, el aire, el agua y el suelo, los cuales se van a interconectar para formar a los seres vivos, y para Tales de Mileto el principal o la principal sustancia de la vida habría sido pues el agua. Dice, todas las cosas, todo procede del agua y todo se convierte en agua. Miren, para ser más exacto, la vida o los seres vivos se empezaron a formar en el agua. Eso es correcto. Pero, ¿por qué? Porque se generaron por la unión de moléculas que luego formaron macromoléculas y sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí hay que entender eso, ¿ok? Bien, ahora, en tema de generación espontánea, que curiosamente duró varios siglos, fue propuesto por Aristóteles. Estamos hablando del siglo IV a.C. y que duró más o menos hasta el siglo XVII, XVIII, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta esa posición idealista. Para él hablaba de la intelectia. ¿Qué era la intelectia? Decía que esta actuaba sobre la materia inanimada o sustancias en putrefacción y origina los seres vivos. Lo que pasa es que con la teoría de la generación espontánea se creía que lo inerte daba origen a lo vivo. Imagínate, ¿no? Escuchar a Aristóteles diciendo lo siguiente: observaos a los árboles. La gente observaba. Mira sus copas, la gente miraba. Mira sus ramas, mira su tronco, mira la madera, la gente.
¿Acaso no tiene una especie de escamas? Cuando este árbol cae, de su fronda sale una cabeza de cocodrilo, de las ramas salen las patas del cocodrilo, del tronco sale su cola. Y si no me creen, miren bien cómo está la piel del cocodrilo. ¿Acaso no tiene unas escamas parecidas a las que el otro tenía? Y los dientes, oh sí, ¿verdad? No, sí, sí, sí. Entonces de las ramas del árbol que cae surge un cocodrilo. Eso creía la gente. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Y ojo que esta idea prevaleció por mucho tiempo. Obviamente tú hoy en día dices, a ver, señor Aristóteles, estamos en pleno siglo XXI, este es un organismo autótrofo, heterotrófico, pluricelular y que tiene órganos exteriores que van a tener sus fitohormonas, es correcto, pero se diferencia totalmente de este organismo heterótrofo, eucariótico, multicelular, que presenta órganos internos, que tiene un sistema nervioso y un sistema endocrino, es decir, presenta sistemas mucho más evolucionados que van a diferir bastante de lo que viene una planta. Por otro lado, si es que hablamos de términos de locomoción, este sí se desplaza, este sí se mueve de un lugar a otro, esta no. Entonces hay una serie de diferencias entre el reino plantae y el reino animal, y obviamente. Pero bueno, en ese entonces, pues la gente le creía. A tal punto que Newton, este científico que es el creador de la teoría de la ley, ¿no? De la gravitación universal, Hervé Descartes, Renato Descartes y Van Helmont creyeron en esta teoría. Es más, el señor Van Helmont se aventuró a hacer una receta. Jean-Baptiste Van Helmont creyó demostrar la teoría de la generación espontánea al colocar parte de su ropa con su sudor y agregarlo trigo. Y según él, en 21 días podría obtener, en este caso, ratoncitos. Obviamente tú en pleno siglo XXI le dices, disculpa señor Van Helmont, pero lo que ha ocurrido acá es que como acá tenías trigo, vino la mamá ratona, se comió parte del trigo, utilizó su ropa para, como fuente de abrigo para colocar ahí a sus bebecitos, o sea, parió ahí adentro. Y obviamente cuando usted ha visto los ratoncitos, no ha visto la mamá ratona, porque la mamá ratona habrá salido, pues, ¿no? Salió. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Aquí no hay generación espontánea. Pero obviamente la gente creía, a ver, vamos a hacer este experimento. ¿No? Y a algunos les resultaba, a otros no, porque obviamente pues los roedores siempre están presentes y si hay comida y hay condiciones, lo van a hacer. Pero obviamente usted hoy en día sabe que eso no es así. Ahora, John Needham fue otro investigador que él hablaba de la fuerza vegetativa del aire. Pensaba o consideraba que los microorganismos se generaban pues del aire, de esa fuerza vegetativa. Para ello, él hizo el siguiente experimento. Colocó cardos de carnero recién retirado del fuego, ¿no? En un tubo de ensayo y cerró el tubo con un corcho, ¿no? Luego lo vuelve a calentar para matar a todos los animalillos o huevos que pudieran quedar dentro de la botella. Y después de unos días, el caldo estaba lleno de microorganismos. Entonces, Needham dedujo que se habían originado de la materia inanimada y creyó demostrar que este caldo, en resumidas cuentas, daba origen a esos microorganismos. Lo dijo, por lo menos estoy demostrando. Lo que pasa es que aquí Needham comete un error. ¿Cuál es el error, profe? Para que aparezcan microorganismos, él deja enfriar y luego tapa. Al ir dejando enfriando, entraron los microorganismos. Y muchos de estos microorganismos pudieron haber sido anaeróbicos, ¿no? Entonces, cuando ingresaron, obviamente se reprodujeron. Y como en el caldo había, pues, nutrientes, mucho más rápido todavía. ¿Ok? Ahora, este experimento
tuvo que ser descartado por Lázaro Spallanzani y luego terminar siendo erradicado por Luis Pasteur. Y si te hablo de Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur, es porque ellos buscaron y lo lograron hacer, erradicar la teoría de la generación espontánea con la teoría de la biogénesis. Biogénesis, génesis, inicio, vida, ¿no? Biovida. Es decir, que la biogénesis se sustenta en que lo vivo genera lo vivo. Como te había mencionado, para el tema de microorganismos tenemos a Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur, pero para lo que son macroorganismos, tenemos a el señor Francisco Redi. Si la gente pensaba en la época de Aristóteles que los cocodrilos surgían de la caída de los árboles, también la gente pensaba que las moscas se originaban de la carne. Curiosamente, Francisco Redi, cuando va a visitar, va a los mercados, se percata de que los carniceros tapaban la carne con una tela especial, una tela más o menos gruesa, ¿ok? Y cuando él pregunta el porqué de esta práctica, ellos le manifiestan que es para evitar que aparezcan moscas. Entonces él dice, a ver, voy a hacer lo siguiente. Busca 3 frascos, un frasco lo deja totalmente destapado, ¿no? Pone 2, ¿no? Por si acaso, 2 y 2. Deja totalmente destapado. El otro los tapa herméticamente con esa tela que le habían mencionado los carniceros. Y los otros 2 los tapa con gasa, con gasita. ¿Ya? Entonces, va a visualizar y se percata que obviamente los frascos que había dejado totalmente abierto, aquí aparecían las larvas de la mosca y obviamente las moscas. En el que había tapado herméticamente con esa tela especial, pues no había moscas. Habían algunas moscas ahí pululando, pero no veíamos nada acá encima. Fíjate que ni siquiera se atrevieron a poner sus huevos acá. En cambio, en la gasa, que es más delgadita, las moscas sí se atrevieron a colocar sus huevecillos y ahí encontró pues la presencia de algunas larvas. Y entonces también obviamente Redi no es que de las larvas ahí quedaron, que los gusanos surgen ahí, ¿no? Sino que también se percató de cómo estas larvas empezaban a hacer metamorfosis y cómo finalmente terminaban en moscas. Entonces así se formaban las moscas. Viene la mosca, deja sus huevos, esos huevecillos eclosionan, ¿no? Se empiezan a formar primero los gusanitos, luego estos se transforman y nuevamente eclosionan y se formó nuevas moscas. Entonces, de esta manera, él demostró que no había teoría de la generación espontánea. ¿Ya? Ahora, el problema es con los microorganismos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él hace este experimento, vienen otros señores y le dicen, pero aquí en el borde de tu frasco hay como una mancha verduzca y esos también serían seres vivos. ¿Qué son? Entonces, cuando Francisco Redi llega a fallecer, sigue pensando, ¿no? Ya había demostrado que no existe generación espontánea para macroorganismos, pero se queda pensando en el tema de la generación espontánea para microorganismos. ¿Qué es lo que ha pasado? También tenemos que recordar el trabajo del señor Anton von Leeuwenhoek. ¿Por qué, profe, recordamos este trabajo? Por lo siguiente. Ustedes saben que en 1665 Robert Hooke llega a descubrir la célula y lo que básicamente visualiza Robert Hooke son paredes celulares. Él mira células muertas. El primero en observar células vivas entre los años 1670 y 1673 fue Anton von Leeuwenhoek, justamente con este pequeño aparatito, que no es otra cosa que un microscopio. Y cuando él iba observando las bacterias, y observaba las bacterias, chicos, en la boca de las personas que convivían en la comarca,
o en su comarca, ya que en ese entonces la higiene bucal era bastante deficiente y cuando él enfocaba ahí, ¿no?, la boca, podría observar a las bacterias a las cuales él les llamó animal, ¿ya? O animal. Entonces, él es el primero en observar esos organismos, ¿no? Esos microorganismos. Ahora, siempre estaba quedando en el aire, ¿no?, cómo se originan los microorganismos. Entonces, si Midman habría mencionado la presencia de microorganismos, quien quiso refutar esta teoría de la presencia de microorganismos primero fue Lázaro Spallanzani. Pero Lázaro Spallanzani no cometió el error que había cometido Midman de dejar temporalmente abierto y luego cerrar. No. Él lo que hizo es calentó el caldo vegetativo a altas temperaturas y lo cerró herméticamente. Al cerrar herméticamente, demostró que no aparecían de pronto microorganismos. Entonces, él sugiere que los resultados obtenidos pues, se debían al ingreso de microorganismos del aire en el caldo. Y no es que del caldo surgían microorganismos. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te dice? Midman había cometido el error de dejar destapado, dejar enfriar y después recién cerrar, ¿no? Y por eso aparecía. Pero aquí él se aseguró de no destapar esto. Esto en el año 1765. Fíjate que están pasando casi más de 100 años del experimento de Lázaro Spallanzani y de las propuestas también hechas por Redi y de la visualización de la primera célula hecha por Hooke y luego los animáculos vistos por Anton Mollauer. ¿Ya? Ahora mira, ya estamos llegando a la época de Louis Pasteur. Y Louis Pasteur llega a demostrar que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe pues a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos cultivos no era debido a la generación espontánea. ¿Qué hizo él? ¿Cuál fue el trabajo que hizo Louis Pasteur para demostrar que no existía generación espontánea? También hizo hervir los caldos de cultivo, ¿ya? También hizo hervir los caldos de cultivo. Pero ¿cuál es la diferencia? El tipo de frascos que él utilizó. Profe, ¿cómo que el tipo de frascos que él utilizó? Fíjate, él obviamente, ya estamos hablando de los años 1800. Louis Pasteur llega a nacer en el año 1822. Él era un joven bastante, digamos, bastante proactivo y sus experimentos pues los va a hacer más o menos cuando tenía 30, 35 años, ¿no? Bastante joven. Ahora, él lo que hace es lo siguiente. Primero, pone el caldo de cultivo en un frasco, pero este frasco lo deja abierto. ¿Ya? Lo deja abierto a servir, obviamente, y lo deja abierto. Y obviamente al dejarlo abierto se percata de la presencia de microorganismos. Luego prueba a hacer lo mismo y coloca el caldo, pero utiliza este tipo de frasco con este tipo de boca que se llama el cuello de cisne. Calienta ese caldo, ¿no? Hierve y por lo tanto lo está esterilizando, es decir, está matando microorganismos. Y lo deja, ¿ya? Y se percata que no aparecen microorganismos. Pero basta que él rompiera esto para que en poco tiempo aparecieran microorganismos en el caldo.
Entonces, eso le ayuda a demostrar que los microorganismos estaban en el ambiente y que eran esos microorganismos los que ingresaban al caldo y se propagaban, pues, porque encontraban buenos nutrientes ahí en ese caldo. Ahora, este trabajo de Louis Pasteur fue indispensable para demostrar esto que se llama la teoría microbiana de la enfermedad. Por lo tanto, expuso la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Antiguamente, estamos hablando de 1820, por ahí más o menos, y se pensaba que cuando la gente se enfermaba, ¿no?, se debía a un desequilibrio de humores, como se creía, ¿no?, un desequilibrio de humores internos. Pero él dice no. Lo que está infectando a una persona es el ingreso de agentes patógenos, a los cuales se le llama gérmenes. ¿Okay? Él llega a refutar la teoría de la generación espontánea proponiendo un principio que se llama omne vivus ex vivo, que está en latín, que significa toda la vida sale de la vida. ¿Ok? Que fue la clave actual de la teoría celular. Recuerda que la teoría celular fue propuesta entre los años 1838 y 1839. Por ahí yo te estoy hablando, ¿no?, de la década de 1920, 25, por ahí, 1820, 25, para que Matthias Schleiden y Theorsson también propusieran esto. Ahora, te cuento un dato adicional. Ustedes ven acá, pasteurización. ¿Y qué cosa están haciendo hervir? La leche, ¿verdad? Las ventajas del proceso de pasteurización: amplía la vida útil del producto, destruye patógenos como bacterias de la salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytis, etc. ¿Ya? Pero desactiva también enzimas de degradación de los alimentos. Las desventajas es que no garantiza la eliminación de esporas. ¿What? Una cosa es eliminar bacterias y otra cosa es eliminar esporas de hongos. No te garantiza la eliminación de las mismas. ¿Ya? También se va a dar una pérdida de la parte de vitaminas y minerales de alimentos, y no todos los productos pues, pueden pasar por el término de la pasteurización. No todos los productos los puedes hacer hervir, ¿no? Bien, hay productos que tú los haces hervir y ya pierden totalmente el sabor, la textura y todo ello. Ahora, un detalle. Para que él postule esta teoría microbiana de la enfermedad, lo hace por lo siguiente. A Louis Pasteur, que ya se le reconocía en sus trabajos como microbiólogo, date cuenta que Louis Pasteur es padre de la microbiología también, ¿ya? Sucede que a él lo invitan a unos poblados porque se dan cuenta que la gente está muriendo por cuadros de disenteriosis, ¿no? O difteria, ¿no? Difteria, que es ocasionada por una bacteria. Y entonces él es bastante observador, como todo científico. Se va dando cuenta de algo, de que la gente de estos poblados, cuando tomaba leche, ¿no?, ordeñaba la leche, la vaciaba en su frasco, ¿no?, o lo llevaba en sus tarros, y la gente tomaba así, de frente. Y entonces también se percataba de algo, ¿no?, que cuando hacían este proceso no se desinfectaban bien las manos. Y entonces él obviamente ha ido analizando, ¿no?, la leche, y habrán estado encontrando pues algunas bacterias ahí y dándose cuenta de que la gente se tomaba. Entonces él dice, a ver, señor, sí, déjame, vamos a poner esto en una olla y vamos a hacer hervir. A ver, hierve. Ahora se hierve y lo vamos a tapar, y así tapadito esto va bajando la temperatura y ya tibiecito le puede dar a sus hijos. Y se van dando cuenta que este proceso hace que la gente ya no se enferme tanto, ya no tenga cuadros de diarrea, se va a ir mejorando. Y entonces así también él va demostrando que el agente patógeno que estaba ocasionando este cuadro de diarreas, y en algunos casos muertes, que era la difteria, es porque la bacteria está en esa
leche y que era necesario eliminarla, por eso se llama de pasteurización, haciendo precisamente hervir. Y una vez servido, se tiene que cerrar herméticamente y va a ir bajando la temperatura, ¿no? Entonces, ese es el tema de la pasteurización. De ahí viene el término de pasteurización. Cuando tú compras un tarro de leche, ¿qué te dice? Leche pasteurizada, ¿sí o no? Porque ha sido leche hervida y luego sellada, algo así. Es así, ¿ya? Ahí tenemos entonces a Luis Pasteur eliminando, por lo tanto, todo lo que viene a ser la teoría de la generación espontánea. Bien, vamos con un ejercicio. Dice así. En el siglo XIX, Luis Pasteur realizó un experimento con un matraz modificado cuyo cuello había alargado hasta darle la forma de S, dificultando el paso del polvo y partículas, pero permitiendo el paso del aire. Al introducir caldo de carne en estos matraces modificados y dejarlos en ambiente, estos no se contaminaban. Con este experimento, Pasteur demostró, enciendan sus micrófonos y díganos, ¿cuál sería la respuesta? La D. Muy bien. Los D. microbios, muy bien, hija, no eran originados por generación espontánea. Muy bien, chicos. Ahora, respecto a las teorías modernas del origen de la vida, tenemos la propuesta realizada por Svante Arrhenius en 1908. Para él, la vida llegó a la Tierra primitiva en forma de esporas y bacterias provenientes del espacio exterior. En el estudio de la panspermia no se concentran en cómo comenzó la vida, sino en los métodos que pueden distribuirla en el universo. Y aquí, bueno, muchos defensores un poco de esta teoría, también hoy en día tenemos a la astrobiología. La astrobiología estudia pues vida fuera del planeta, pero generalmente se ha ido encontrando pues vida microscópica, no tanto vida macroscópica. Y si hay, bueno, sabemos que no estamos solos, ya sabemos de los avistamientos, pero todavía nunca nos hemos encontrado frente a frente pues con un extraterrestre, ¿no? O saludarlo y decirle hola, ¿cómo estás? No, todavía, ¿no? Entonces, la teoría cosmogónica se sustenta en esto. Ahora, algunos de los detractores de la teoría cosmogónica manifiestan que es imposible que los organismos pues se hayan podido soportar las elevadas temperaturas que tiene que atravesarse cuando se atraviesa la atmósfera terrestre. Sin embargo, durante el periodo pérmico, un ratito vamos a ver, se supo de que había caído un meteorito y este meteorito pues se le puede ubicar en la zona del Polo Norte y algunos manifiestan que existirían algunas esporas en estado de criogenia, es decir, encapsuladas, o sea, como dormidas, ¿no? ¿Por qué? Porque cambios en el entorno, ustedes saben que las bacterias suelen encapsularse para evitar pues morir y entonces están en un estado de criogenia. Algunos científicos manifiestan esto y manifiestan pues que lo preocupante está en cuanto al descongelamiento de los polos y si es posible que estas bacterias al encontrar condiciones favorables pues puedan empezar a propagarse generando mayores complicaciones puesto que son nuevas bacterias las cuales todavía no están siendo estudiadas y que podrían provocar otro tipo de enfermedades. Son teorías, ¿ya? Ahora, una teoría bien aceptada, o de la teoría más aceptada, es la teoría propuesta por Alexander Ivanovich Oparin y John Haldane. Ellos hablan de que la vida se originó por evolución química en 3 etapas. En la primera etapa, la formación de moléculas orgánicas en el mar. Una segunda etapa en la que las moléculas orgánicas adquirieron funciones catalíticas para resistir a los cambios ambientales. Y una tercera etapa donde aparece ya una organización molecular que implica la capacidad de autorregulación y los sistemas vivientes, a los cuales llamaron coacervados. Entonces, para Alexander Ivanovich Oparin y Haldane manifiestan que la atmósfera primitiva era reductora y había la presencia de vapor de hidrógeno, vapor de metano, vapor de agua y amoníaco. La radiación ultravioleta era intensa porque no teníamos capa de ozono, porque no hay oxígeno, ¿verdad?
y habían descargas eléctricas. Todo ello se había confabulado para formar moléculas orgánicas simples, pero el calor proveniente del Sol seguía llegando, generando el flujo de moléculas orgánicas simples a la superficie por la lluvia. Pero estamos hablando de una lluvia que todavía está siendo bastante escasa, que llega temerosamente y que es arrastrada hacia las rocas. En las rocas, que también hay compuestos químicos, obviamente se forman pues moléculas más complejas con poder catalítico como resultado de la acción del calor y los minerales presentes en la roca. Pero de pronto empieza a llover intensamente y se forman los mares primitivos con moléculas simples y complejas, lo cual conocemos como sopa primitiva, y la formación de moléculas complejas de manera un poquito más compleja, y se da esa interconexión o interacción entre moléculas orgánicas y se forman los primeros coacervados, que serían la aglomeración de moléculas orgánicas envueltas en moléculas de agua. Y para Oparín, pues serían estos coacervados los primeros seres. Miren acá. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra? Escucha. Y mira. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Bien, chicos, entonces ahí estaba un poco de cómo se originó la vida y que se sustenta en el trabajo de Alexander Ivanovich Oparín. Y para terminar con el trabajo o sustentarlo aún más, tenemos los experimentos de Miller y Urey que sustentaron el trabajo o la propuesta de Oparín. Esta representa el inicio de la biogénesis experimental y la primera comprobación de que se puede formar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples. Cuando Miller y Urey deciden hacer este experimento, lo hicieron básicamente para demostrar que no existía lo propuesto por Oparín. Pero al hacerlo continuamente terminaron demostrándose que lo dicho por Oparín sí tendría razón de ser. Para ello, idearon el siguiente experimento.
pusieron esta estructura con agua, a la cual pusieron a hervir para que asemejara el vapor de agua. Por este otro tubo iban ingresando los otros gases como el metano, el amoníaco, el hidrógeno. A ver, parece que me has comentado algo. Mucho un comentario. Déjame ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Quieren preguntar algo, chicos? Pregunten, chicos, o creo que se confundieron. Ya vamos a continuar, ¿ya? Ya, miren. Entonces, te mencionaba, ¿no? Colocaron esta estructura para hacer hervir y que saliera vapor de agua. Por esta otra estructura entraban gases como el metano, el amoníaco y vapor de hidrógeno. Pero también recuerda que en la atmósfera primitiva había tormentas eléctricas, así que tuvieron que poner estos electrodos que simularan las tormentas eléctricas. Y están los gases actuando con estas tormentas eléctricas, entre comillas, y se da esta simulación, ¿no? Y de pronto estos obviamente van a interconectarse. Al interconectarse se forman nuevos vapores, los cuales se condensan. Y bueno, el tubo refrigerante lo que está haciendo es enfriar nada más las sustancias, pero no tienen contacto directo con estas moléculas, ¿ya? Ahí está una bomba de vacío y aquí empiezan a salir las moléculas. Lo que van descubriendo en un inicio son la presencia de aminoácidos. Y aquí viene la sorpresa, ¿no? Porque ustedes saben que no existe ningún ser vivo que no tenga aminoácidos. Recuerda que los aminoácidos van a estar presentes en todos los seres vivos y que forman el famoso código genético, el cual es universal. Además de encontrar otros compuestos orgánicos también disueltos, ¿ya? Pero lo que llamó la atención fue precisamente la presencia de aminoácidos y como sabemos, pues están presentes en todos los seres vivos, ya que a partir de los aminoácidos se forman las proteínas, que finalmente las proteínas vienen a ser los compuestos orgánicos más abundantes en todos los seres vivos. Para formarlos se requieren aminoácidos. Entonces, esto les daba pie a demostrar que el origen de la vida habría sido ello, ¿no? Bien, ahora, en el caso de la teoría de la plasmogenia, aquí tenemos al señor Alfonso Herrera que realiza una serie de experimentos mezclados con aceite, gasolina y resinas para obtener microestructuras a las cuales él denomina sulfobio. Hay una organización interna de estos sulfobios, pero el problema con estos sulfobios es que no son capaces de dividirse. Cosa que sí es propio de una célula, ¿no? Una célula cuando hace división celular. Entonces, como que por ahí sí tienen organización interna, pero no se pudieron dividir. Ahora, siguiendo la línea de Alexander Ivanovich Oparin, tenemos a Sidney Fuchs, que manifiesta que las microesferas de proteínas pues originaron a los seres vivos. Si nosotros tenemos moléculas orgánicas simples, aminoácidos, y estos aminoácidos forman a las proteínas, estas proteínas, como te vuelvo a decir, son los componentes más abundantes en los seres vivos. Para él, las microesferas de proteínas pues originaron a los seres vivos. ¿Ok? Vamos con un ejercicio que dice así. El experimento de Miller y Urey fue la clave para favorecer la teoría del caldo primitivo y la prueba experimental de que era posible de obtener sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en condiciones equivalentes a la tierra primitiva. Para ello, utilizaron corriente eléctrica que emulaban los rayos de la atmósfera primitiva y los siguientes gases. ¿Qué gases eran? La C. Muy bien, chicos. En efecto, el hidrógeno, el hidrógeno, el vapor de agua, el amoníaco y el metano, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Bien, ahora hablemos de evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución, jóvenes,
se entiende como un proceso natural por el cual ocurre una modificación en las poblaciones. Ojo, te hablo de poblaciones. ¿Y por qué te hago esta acotación de poblaciones? Porque cuando vamos a ver las teorías evolutivas, Lamarck, Darwin y Hugo de Brías no consideraban a las poblaciones. Fueron los neodarwinistas los que manifiestan que una evolución tiene que ocurrir en una población. ¿Ok? Y estos cambios se van a realizar a lo largo del tiempo y son cambios que permiten a los organismos poder subsistir a lo largo de ese tiempo porque están haciéndole frente a los cambios que están ocurriendo en el entorno. Aquí vemos, ¿no? ¿Dónde origina la vida? Origina la vida en el agua, ¿no? Entonces se empiezan a formar, mira, moléculas, se empiezan a formar ya células, organismos cada vez más complejos. La vida empieza en el agua, luego sale, ¿no? Sale, se forma este roedor que sería el ancestro de los mamíferos, incluyendo el humano. Y el humano pasa por un proceso conocido como especiación. Pasamos de Australopithecus afarensis a Homo sapiens, pasando por el Homo habilis y el Homo erectus, y te vas percatando que gran parte de la especiación del humano implica en el mayor desarrollo cerebral. Y el desarrollo cerebral en el humano empieza cuando el humano empieza a consumir carne. ¿Ok? Nosotros pasamos a ser simples presas a convertirnos en los depredadores, siendo hoy en día en realidad los máximos depredadores. Tal así que ya para julio nos hemos terminado las reservas que eran para el próximo año. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, la evolución tiene por característica ser un proceso natural que no se detiene y que es al azar. Ahí veíamos en parte del video, ¿no? Es un proceso que va dándose continuamente y es parte pues también de la evolución del cosmos. Si nosotros vemos que hay cambios en nuestro planeta, esos cambios en nuestro planeta también obedecen a cambios que pueden ocurrir pues en el universo. Entonces, si hay cambios en el planeta, obviamente tiene que haber cambios en los organismos que habitan en él. Ahora, cuando hablamos de los antecedentes históricos, vamos a hablar de algunas teorías o algunas propuestas pues planteadas para lo que viene a ser el tema de la evolución. Por ejemplo, hablamos del fijísimo de Aristóteles. Y aquí con Aristóteles decimos, oye Aristóteles, ¿no se supone que tú decías, según tu teoría de la generación espontánea, que el árbol caía y se transformaba y ahora acá me vienes con fijísmo? Entonces, como que ahí te estás contradiciendo, ¿no? Para él, los seres vivos tienen una escala natural y son invariables. Por ejemplo, en el caso del humano, era invariable. Porque también recuérdate que los fijistas siempre están considerando pues que el humano pues es una creación divina y por lo tanto no va a ser invariable. No, obviamente en la época de los griegos, ¿no? Se habla de los dioses y todo ello, ¿no? Y por lo tanto el humano pues era invariable. Para él los organismos eran invariables. También tenemos que encontrar la teoría del catastrofismo de Cuvier. Cuvier también comparte parte de las ideas con Linneo, ¿ya? Que manifiestan ellos pues que los organismos son invariables, ¿no? Pero para Cuvier la Tierra no tenía 4.5 millones de años. Para Cuvier la Tierra habría tenido solamente 1.5 millones de años y que los cambios en los organismos se deben a catástrofes, ¿ya? Catástrofes y no a eventos lentos y graduales. Y para Cuvier, la última catástrofe habría sido el diluvio universal y en la que se salvaron solamente un grupo pues, de animales que son los que hasta hoy en día se observan, ¿no? Entonces, eso era para Cuvier. Sin embargo, Jean-Baptiste Comte de Lamarck habla del transformismo, donde él manifiesta que las múltiples especies, tanto de vegetales y animales, procedieron pues de un resultado de un proceso natural que es largo, ¿ya?
y que los seres pues evolucionaron de organismos simples a organismos cada vez más complejos. Ese es el transformismo de Lamarck, que se contrapone con el catastrofismo de Cuvier. Ahora, ¿cuáles son las pruebas o las evidencias que se tienen para hablar de evolución? Dentro de las pruebas de evolución tenemos los órganos homólogos. Los órganos homólogos están relacionados también con un tipo de evolución que le llamamos evolución convergente. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Mire, los mamíferos tienen un ancestro en común. Profe, pero acá dice ave. Pero el ave, ¿qué es? Es un organismo vertebrado. ¿Ok? Y todos los vertebrados en las extremidades anteriores, como en las extremidades inferiores, van a tener el mismo tipo de huesos. En las extremidades superiores tenemos el húmero, el cúbito, el radio, esos son los huesos metacarpianos, las falanges, falangitas y falangetas. ¿Ya? Ahora, y están presentes en todos. En algunos tal vez más grandes, en otros tal vez más cortos. Acá podemos, por ejemplo, vemos, ¿no?, sus falanges, sus falangitas y falangetas y que terminan acá en la vena. Entonces, la estructura básica va a ser la misma. ¿Por qué la estructura básica es la misma? Porque todos son vertebrados. Todos vertebrados. Y es más, estos tres últimos son mamíferos. Así que están emparentados. Los órganos homólogos, quiero que entiendan que son órganos de individuos u organismos que están emparentados o que tienen un ancestro en común, pero que sin embargo sus estructuras o su cuerpo va a estar orientado a una función diferente. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, las alas del pterodáctilo, y estamos hablando antiguo ya, como las alas de un ave actual y las alas de un murciélago, que es un mamífero, mira, ave mamífero, ¿para qué sirven? Sirven para volar. La aleta de un delfín, como la aleta de una foca, le sirven para nadar. Las patas delanteras de un perro y de una oveja, así como también sus patas posteriores, pero en las patas posteriores estará el fémur, estará la tibia, el peroné, los huesos carpianos también, falange, falangita, falangeta también, ¿no? Entonces, pero esto le permite correr. En el caso del humano, nuestra manito, así como la manito de la musaraña, le permite coger objetos. Aprender, como dice ahí, ¿no? Entonces, están cumpliendo funciones diferentes. Si usted se va a nadar, va a utilizar unos brazos. Pero el que usted nade, no es que ese sea su medio de vida, ¿sí o no? La aleta tiene esa forma porque ese es el medio en el cual ese animalito va a vivir. La ala del ave tiene esa forma porque va a necesitarla para volar. Entonces, las estructuras tienen esas formas porque van a ser utilizadas para diferentes funciones. Entonces, no te olvides, en los órganos homólogos son órganos que provienen de individuos que están emparentados, pero que tienen funciones diferentes, y eso está relacionado con un tipo de evolución que se llama evolución divergente. ¿Ya? Ahora, en lo que es la evolución convergente, va a utilizar organismos que tienen órganos análogos que van a tener una estructura bastante similar, pero que los organismos no están emparentados, es decir, no tienen un ancestro en común. El topo mamífero y el grillo topo no están emparentados. Este es un mamífero y este es un insecto. Este es un insecto del grupo de los artrópodos, del filum artrópodos, y este es un mamífero del subfilum vertebrata y del filum cordados. Entonces,
Los órganos, aquí tenemos los órganos análogos, órganos que pueden realizar la misma función, pero que provienen de organismos que no están emparentados. Y eso se le llama evolución convergente. ¿Ok? Y aquí tenemos ya, por ejemplo, las alas del ave, del murciélago, hacen la misma función que las alas de este insecto, ¿no? Que le permiten volar. Volar. Aquí, por ejemplo, si tú miras las patas acá del ornitorrinco y las patas del pato, vas a ver que estas patas tienen unas membranas, ¿ya? Unas membranas. Y estas membranas le permiten el nado. Obviamente un ornitorrinco también nada, pero no está todo el tiempo nadando. Igual que el pato no está todo el tiempo nadando tampoco, ¿no? Pero ahí esas membranas van a tener cierta similitud. Pero ellos hasta cierto punto están emparentados porque son vertebrados. Pero de ahí más nada, ¿no? Y otra parentesco es que los dos ponen huevos, ¿no? Acuérdate que el ornitorrinco es el único mamífero que pone huevos y el otro que pone huevos es la equidna también, ¿ya? Ahora, respecto a los órganos vestigiales son órganos que ya nosotros no lo utilizamos, pero que han quedado como órganos, digamos, rudimentarios, ¿no? Porque carecen de función. Si es que usted ve en los animalitos y miras esto que está acá y aquí que lo está marcando, nosotros también tenemos ahí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Esos músculos, este músculo que está acá, que son los músculos auriculares, en el caso de nosotros no lo podemos mover a voluntad. Si usted ha visto un monito, ha visto un gatito, ha visto un perrito, ¿acaso cuando están alertas no levantan? ¿No hacen así sus orejitas? Si molestas a un perrito no hace ¿no? Si quiere estar atento, si está enojado, ¿no? Hace esto. Esto es el músculo auricular. El perrito sí lo mueve, nosotros no. A ver, intenta mover tu orejita. No vas a poder, ¿no? Ya. Otro. En el caso del apéndice secal, es este órgano, que es un órgano vestigial, que es el órgano vestigial que va a remontarse a las épocas en las que el humano era totalmente herbívoro, ¿ya? Pero ya cuando el humano empieza a comer carne, pues esta estructura empieza a desaparecer. Otro es la muela, la famosa muela del juicio. Es el tercer molar y que en ocasiones crece tanto que los odontólogos prefieren retirarlo para que la muela del juicio no empuje a los otros dientes. En el caso, por ejemplo, del kiwi y el cormorán, ellos todavía tienen sus alas, pero ellos, sus alas no le permiten volar, ¿ya? Por eso se hablan de alas vestigiales y ellos viven en las Islas Galápagos. Otro es la membrana nictitante. Y aquí es como si se hubiera replegado, ¿no? Se ha replegado y está protegiendo a lo que viene a ser la glándula lagrimal. Si usted sí ha llegado a ver membrana nictitante, tú dices, no, mira con detenimiento los ojos de tu gato. Cuando miras con detenimiento los ojitos de tu gato, ustedes van a ver que a veces aparece una especie de película. O no sé si alguna vez ha visto a un ave. Tú la ves así y ves como que algo se cierra, ¿no? Eso es una membrana nictitante. Nosotros ya no tenemos eso, ¿ya? No tenemos esa capacidad, pero sí la membrana nictitante va a estar protegiendo a nuestra glándula lagrimal. Bien. Otra prueba o evidencia de evolución son las famosas pruebas paleontológicas, donde encontramos los restos anatómicos que obviamente nos han permitido saber pues de la presencia de estos organismos, de estos grandes dinosaurios. En la época en la que tal vez Cuvier hacía sus investigaciones, todavía no se excavaban, digamos, estos grandes dinosaurios, ¿no?
Y poco a poco fueron apareciendo los restos fósiles para poderlos armarlos y verlos en los museos y demostrar que en efecto existieron estos antiguos seres. También existen los petrificados, los mineralizados, como los trilobites y las conchas. ¿Ya? Otras evidencias paleontológicas vienen a ser, chicos, los preservados, que se han preservado en hielo, en resina o ámbar, ¿no? Por ejemplo, en hielo, los mamuts encontrado en Siberia hace unos años atrás y que todavía lo van teniendo, ¿no? Y también estos escorpión y este otro insecto encontrado en esto que se conoce como resina, ¿ok? Ahora, otra evidencia paleontológica son los moldes, que vienen a ser grabados en rocas sedimentarias, ¿no? Como por ejemplo las medusas hace millones de años atrás, y también tenemos las huellas, que son huellas dejadas por los grandes dinosaurios. Y esto habría aparecido como resultado de erupciones volcánicas. Entonces, cuando hay erupciones volcánicas, obviamente los suelos van a estar bastante frágiles y ahí obviamente los dinosaurios van pisando, ¿no? Hoy en día los paleontólogos tienen un programa, tienen unos programas donde ellos colocan más o menos la forma de la huella, han tomado foto, todo, le colocan la profundidad de la huella, el tipo de suelo que tiene, y según esa data que le van colocando ahí a la computadora arma cómo habría podido ser ese dinosaurio, ¿ya? Y lo arma. Ahora, también podemos encontrar en la actualidad algunos fósiles vivientes, como por ejemplo el ginkgo biloba, que es una planta gimnosperma que suele crecer en las zonas de Asia. Y si usted quiere ver cómo es una ginkgo biloba, pues puede ir al Parque de las Leyendas a visitar lo que se llama el jardín botánico, y ahí puede encontrar usted a 3 ginkgo biloba. Otro, tenemos el celecanto, que viene a ser un pez, ¿ya? Y la totara, que viene a ser un reptil. ¿Ya? Esos son considerados hoy en día como fósiles vivientes. Otras pruebas de evolución son las pruebas embriológicas. Y aquí estamos viendo los embriones de organismos que son vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Si te percatas, en los primeros estadios embrionarios prácticamente son muy parecidos, o por no decir iguales. Un poquito más gordito, un poquito más delgado, pero todos son iguales. ¿Ya? Entonces, eso hace entender la prueba embriológicas, y la ontogenia, como sabemos, es la ciencia que estudia a los organismos desde su fecundación hasta su nacimiento, ¿ya? Y la ontogenia es una recapitulación rápida y breve, pues, de la filogenia, ya que la filogenia es la que estudia las relaciones de parentesco entre los organismos, ¿ok? Bien. Por otro lado, tenemos las pruebas bioquímicas cuando hablamos de las rutas metabólicas comunes a todos los seres vivos. Por ejemplo, la glucólisis, que no es otra cosa que la separación o ruptura de la molécula de la glucosa, va a ser indispensable para los organismos que van a realizar respiración celular aeróbica, ya que después de la glucólisis se obtienen los piruvatos, y los piruvatos luego se degradarán primero a acetilcoenzima A, y luego pasarán por el ciclo de Krebs, y del ciclo de Krebs pasarán a la cadena transportadora de electrones, donde finalmente el producto final y que va a generar energía para la célula es este que está acá. ¿Quién es este, señora? Me dices tú, profesora. Es el adenosín trifosfato. Aquí está la base nitrogenada de adenina, aquí está el azúcar pentosa ribosa, y acá están los 3 grupos fosfatos. Todos los seres vivos van a ser dependientes del adenosín trifosfato. Y ya sea que lo obtengan por respiración aeróbica, que es el proceso más largo, o por respiración anaeróbica, puesto que los organismos como las bacterias del género Lactobacillus y como también los hongos, levadura,
realizan primero glucólisis, ¿no? Y después de la glucólisis pueden hacer, en el caso de las lactobacillus, fermentación láctica, o en el caso de la Saccharomyces cerevisiae, fermentación alcohólica, ¿verdad? Y acuérdate que esta glucólisis, ¿qué produce? Produce pues 2 ATP. Entonces, no existe ningún organismo que no sea dependiente del ATP. Y su obtención ya dependiendo de si es un organismo anaeróbico o si es un organismo aeróbico, ¿ok? Los citocromos van a ser muy importantes para el tema de la respiración celular, puesto que van a ser un tipo de proteínas que van a servir de transporte de electrones que finalmente conllevará a la producción de ATP. Por otro lado, el factor Rhesus, el factor RH no solamente lo encontramos en el humano, sino que mira que el nombre de factor Rhesus proviene de precisamente los monos Macacu rhesus. Entonces, esas son algunas evidencias bioquímicas. Por otro lado, podemos encontrar las evidencias biogeográficas. Si usted visualiza detalladamente lo que es el mapa mundi, parece una especie de rompecabezas y te vas dando cuenta que en la antigüedad América y África estuvieron unidas y que Europa pudo estar unida tranquilamente con Norteamérica, ¿no? Entonces, aquí hay uniones. Entonces, aquí vamos a ver a el grupo de los camélidos, ¿no? Los camélidos, tanto de la zona de Asia y África como de la zona de Sudamérica. En algún momento estos dos estuvieron juntos, pero como sucedió la destrucción, ¿no? Hubo periodos, ¿no? Y la Pangea se fragmenta. Entonces, al fragmentarse y estar siendo separados, en este caso por el Océano Atlántico y por este lado el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, al irse separando, van a tener que tener ciertas condiciones adaptativas. Ellos se van a adaptar a unas temperaturas más elevadas, y van a tener que tener estructuras que les permitan almacenar, en este caso, no agua, sino grasa. Aquí en las jivas, lo que se almacena es lípidos, grasas, ¿ok? Y un pelaje que, pues, les pueda permitir estar en ese lugar. En el caso de los camélidos de Sudamérica, sus patitas tienen que estar adaptadas a poder subir los Andes, ¿no? Los Andes, que los encontramos hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Ahí en Argentina. Ya pasando por Perú, Ecuador, Chile, ¿no? Bolivia también. Entonces, estas patitas están adaptadas para subir precisamente esas quebradas que podemos encontrar en los Andes. Entonces, aquí ha habido lo que se conoce como un aislamiento geográfico y también hay un aislamiento genético, ¿no? Entonces, aquí están como son los camélidos de Sudamérica y los camélidos de Asia y África, ¿ok? Entonces, se han adaptado pues a diferentes hábitats. Ahora, en pruebas genéticas hablaremos de la universalidad del código genético. Ahí está. ¿Se acuerdan cuando, ahorita vamos a hablar del trabajo de Charles Darwin, ¿ya? Charles Darwin había manifestado que los humanos y los simios habrían tenido un ancestro común. ¿Qué dices, Charles Darwin? Sacrilegio, ¿qué estás diciendo? ¿No? Y hay gente que tiene la idea errónea de que Charles Darwin era ateo. Eso es totalmente falso, ¿ya? Si usted revisa bien la biografía de Darwin, él no era ateo. Sino que Charles Darwin hablaba de un diseño inteligente y decía, si este ser superior hubiera tenido una herramienta, la pregunta es qué herramienta hubiera utilizado. Y la herramienta en este caso va a ser el ADN. Porque cuando hacemos los análisis de los seres vivos, nos vamos dando cuenta, uno, el código genético es universal. Profe, pero ahí el código genético son aminoácidos. Recuerda clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando hablamos del dogma central de la biología molecular? ¿Acaso no partíamos ADN, ARN, proteínas? Ah, entonces te vas dando cuenta. ADN es lo malo, ARN y proteínas. Y para formar proteínas, ¿no? ¿Acaso no necesitas aminoácidos?
¿Y no necesitas acaso para formar proteínas al ácido ribonucleico? ¿Y acaso no son 3 tipos de ácidos ribonucleicos? El ácido ribonucleico mensajero, el ARN de transferencia y por último el ARN ribosomal. El ARN mensajero trayendo la información del ADN, ¿verdad? Transcribiendo. Y luego tenemos al ARN de transferencia y al ARN ribosomal traduciendo esa información, que es básicamente lo que va a traducir en la información que están trayendo los aminoácidos. Y finalmente en el ribosoma pues se van a ir acoplando para formar las respectivas proteínas. Y esto va a ser importante en cuanto a las pruebas genéticas, porque más adelante cuando vamos a ver más taxonomía, vemos que Carl Weiss hace precisamente una analogía y hace, o ya vimos, ¿no? Taxonomía, ¿no? Esta diferenciación entre bacterias, arqueobacterias y eubacterias. Y percátate, las archaeas están más cercanas a las eucarias o al dominio eucariota que al dominio de las bacterias. ¿Ok? Son bastante antiguas, si bien es cierto el dominio de las archaeas, pero van a estar más cercanas al dominio eucario. Entonces, esas son las pruebas o evidencias genéticas que se tienen para evolución. Otro detalle, ¿no? ¿Te acuerdas que Charles Darwin, ahorita vamos a hablar de él, él había dicho que los humanos y los chimpancés habrían tenido pues un ancestro en común, sacrilegio? Hoy en día se sabe que es 2N, los chimpancés tienen 48 cromosomas y el humano tiene 46. Esos 2 cromosomas de diferencia van a estar referidos a un 98% de similitud. Profe, entre el chimpancé y nosotros el ADN es un 98% similar. Y miren aquí otro detalle. En la prueba genética se comparó a esta secuencia. Esta es una secuencia, recuerden que esta secuencia se conoce como los locus, ¿no? Recuerden que un locus es una sección que contiene varios loci, y que era un loci el lugar que ocupaba un gen en el cromosoma. Entonces, el locus del cromosoma 10 del gorila, el locus del cromosoma 10 del chimpancé y el locus del cromosoma 10 del humano son prácticamente iguales, tienen la misma información. Y así, ¿no? Van comparando genéticamente y se van dando cuenta de estas similitudes y también de las diferencias. ¿Ok? Esas son las pruebas genéticas. Por otro lado, cuando Carl Weiss hace pues sus pruebas citológicas, analizando ya en este caso organelas celulares como los cromosomas, como los ribosomas, y recuerden, ¿no? En una célula procariota, la procariota presenta un ribosoma de 70 unidades Silverton, mientras que una eucariota presenta un ribosoma de 80 unidades Silverton. Cuando te hablan de unidades Silverton, son unidades de empaquetamiento, ya que recuerda que estos ribosomas son responsables de sintetizar o fabricar proteínas, ¿ya? También van a analizar detalladamente la membrana celular y el citoplasma, ¿no? ¿Qué similitudes, qué diferencias se van dando en los organismos? Bien, vamos con un ejercicio que dice así. Los camélidos son una familia distribuida por todo el globo. El género Camelus habita en las llanuras africanas y asiáticas. Asimismo, el género Vicuna habita desde los Andes hasta la Tierra del Fuego. Son representantes de cada género el camello y la llama, respectivamente. Se puede evidenciar el mecanismo de ¿qué ocurrió ahí? Por adaptación, muy bien, pero es por el hábitat, ¿ya? Y es divergente, acuérdate. Convergente es para individuos que no están emparentados. Divergente es para organismos que sí están emparentados, pero que sus estructuras tienen una función diferente. O diferente, ya por ahí el tema diferente. Bien, dice otro. La teoría de evolución de los seres vivos tiene gran aceptación en la comunidad científica, dado las numerosas evidencias que la respaldan. Actualmente, con el desarrollo de la biología molecular, se pueden establecer comparaciones entre las moléculas energéticas y estructurales utilizadas por diferentes organismos.
El texto se refiere a un tipo de... B. Muy B. bien. Bioquímica comparada. Muy bien, chicos. Ahora, hablemos de las teorías evolutivas. Ya te hablábamos hace un ratito de Darwin, pero empecemos por el primero que empezó con esto de teorías evolutivas. Ya Lamarck había manifestado el tema de, en el caso de los seres vivos, que se originaban por un transformismo, ¿no? Es decir, la transformación de los seres vivos de manera gradual, ¿ok? Entonces, existen ciertos conceptos, ¿no? El lamarquismo, el darwinismo, el mutacionismo, planteado por Hugo de Vries, y luego viene el neodarwinismo. Planteando con respecto al lamarquismo, propuesto por Jean-Baptiste Conde de Lamarck, ese es el nombre completo, ¿ya? Y él habla de la herencia de los caracteres adquiridos. En su obra Filosofía Zoológica, recuerda que en esta obra Filosofía Zoológica, Lamarck acuña el término biología, pero no es el único, ¿eh? En otra obra, Treviranus también acuña el término biología, por si acaso. Entonces, para él, un postulado a su favor es que los seres vivos sufren transformaciones graduales, adquiriendo nuevas características, ¿ok? Lo que va a ser la limitación es el tema de la herencia de los caracteres adquiridos. Lo que sí está a su favor es que los seres vivos tienen su complejidad. Entonces, la evolución es de tipo lineal, las leyes de influencia del medio ambiente y la ley del uso y desuso son leyes propias de él. Cuando te digo las limitaciones, cuando dice los caracteres adquiridos por necesidad no se heredan si no están en el ADN del organismo. ¿A qué se refiere, profe? Mira, vamos primero por partes. Mira acá. Esto de la propuesta de la herencia de los caracteres adquiridos va a ser desestimado, ¿ya? ¿Por qué? Porque para Lamarck, él pensaba que el ancestro de cuello corto, o sea, digamos, la mamá jirafa, estiraba y estiraba y estiraba, y de tanto estirar el cuello le crecía. Y por lo tanto, como ya tiene el cuello más largo, esa característica se la heredaba a su descendiente. Y por lo tanto, el descendiente tenía que salir con el cuello más largo, y así sucesivamente. Esto de la herencia de los caracteres adquiridos está desestimado. Profe, ¿por qué? Porque el cuello largo no está propio en el ADN, sino que es el resultado del trabajo. Para que te des cuenta más. Una prueba reciente, para que te des cuenta de esto de la herencia de los caracteres adquiridos, es la siguiente. Ustedes conocen todos han visto películas de Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Arnold Schwarzenegger tiene varios hijos. Vamos a comparar a dos de sus hijos varones, que tienen aproximadamente la misma edad. A uno de los hijos le gusta hacer ejercicios, ¿no? Le gusta estar alzando las pesas, así como su padre en su juventud. ¿Ya? Tal es así que este muchacho, cuando se ha tomado foto, dice, wow, estamos viendo como si estuviéramos viendo a Arnold más joven, ¿no? Pero al otro chico no le gusta hacer ejercicios, le gusta comer bastante, es un poco más sedentario y está bastante gordito. Ahora tú dices, obviamente, si son hijos de Arnold Schwarzenegger, los dos deberían tener esa estructura, ¿no? Los dos deberían, sin necesidad de hacer algo más, tener esa estructura. Te vas dando cuenta que ahí no hay herencia de caracteres adquiridos. Profe, pero el gorrito puede ser trabajador. Exacto. Para que entiendas, quiere decir que, por ejemplo, Bolt, un atleta, John Bolt llega a generar sus marcas porque está en continua práctica. Si John Bolt tiene un hijo y ese hijo no le gusta hacer atletismo y se dedica a otra carrera, ese hijo no va a desarrollar lo mismo que había desarrollado su papá por temas de la práctica. ¿Está bien? Entonces, la herencia de los caracteres adquiridos está desestimada. Lo que sí se le estima a Lamarck es la ley del uso y el desuso, cuando él manifiesta que órgano que no se usa se atrofia y mientras que órgano que más se usa se fortalece, se hace más grande, ¿no? Y se vigoriza, ¿no? Por ejemplo, el uso de los cuernos provocaría el desarrollo
¿no? Y el gran desarrollo de las patas también. El kiwi había atrofiado sus alas porque las dejó de utilizar, ya no, entonces perdió su capacidad de volar. Ahí está el cuerno de estos animalitos, ¿no? Que lo van a utilizar. Por ejemplo, ustedes sabían que a las cabras, los criadores de cabras, a las cabritas de esos sus cuernitos que son aquí, les ponen unos tubitos de esponja. ¿Para qué? Para que no se dañe. Ellas utilizan bastantes, los ciervos también lo utilizan bastante. Entonces, eso se desarrolla. Ahora, en el caso del darwinismo, profe, ¿por qué ponen dos autores como Darwin y Russell Wallace? Lo que pasa es que Charles Darwin y Russell Wallace llegan, cada uno en su respectivo trabajo, llegan a conclusiones bastante similares. Es más, ambos parten de la teoría del economista Thomas Malthus, conocida como la teoría malthusiana. Esta manifiesta que los seres vivos, o sea, los que van a consumir los alimentos, crecen en progresión algebraica. No es lo mismo decir 2 al cubo que decir 2 más 2 más 2. 2 más cubo, 2 al cubo, como ustedes saben, es el equivalente a 8, y 2 más 2 al 2 es equivalente a 6. Entonces, nacieron 8 organismos y solamente hay 6 alimentos para ellos. Quiere decir que los organismos tienen que luchar por los recursos. Y aquí el que va a sobrevivir es el más apto. ¿Ya? Aquí la limitación es que no explica el origen de la variabilidad de las especies. ¿Ya? Él manifiesta que la naturaleza actúa sobre la variabilidad de los descendientes según la población, seleccionando al más apto. Seleccionando al más apto, o sea, habla de un usuario. ¿Ya? Ya, entonces, hay algunos conceptos del darwinismo que se van a respetar por los neodarwinistas, pero hay otros que no. Ahora, un detalle al respecto es que cuando él contrapone la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck, para Charles Darwin lo que habría ocurrido en la antigüedad es que habían 2 especies de jirafas, unas de cuello corto y otras de cuello largo. Y debido a que las de cuello corto no podían alcanzar sus alimentos, pues simplemente terminaron pereciendo, ¿no? Entonces dicen, en la lucha por la supervivencia, aquellas jirafas que no tienen el cuello largo dejan menor descendencia, al final mueren. Y entonces cada vez hay menos de estos individuos y van quedando solamente las que sí tuvieron capacidad de alimentarse y por lo tanto van a dejar también más descendencia fértil. Entonces, de esta manera, la ley o la regla de los caracteres adquiridos, pues se estaría desestimada. ¿Ya? Otro detalle es lo siguiente. Se da la supervivencia del más apto, es cierto, pero también Charles Darwin se percata de algo. Cuando él llega a las Islas Galápagos, porque recuerda que Charles Darwin, cuando empieza a estudiar evolución, él había dejado la escuela de medicina. Su abuelo, Erasmo Darwin, era un naturalista. Y Charles Darwin estaba estudiando medicina. Pero, profe, ¿por qué deja la carrera de medicina? Él deja la carrera de medicina porque se le escarapela la piel cuando llega el momento de operar a la gente. En ese entonces no se tenía anestésicos como hoy en día se tienen, que dormimos al paciente, se duerme al paciente totalmente, se le hacen los cortes y el paciente no siente nada. En la época en la que Charles Darwin empezaba a ver las operaciones, al paciente se le ponía cloroformo y muchos pacientes se quedaban dormidos, pero sí sentían el dolor. Entonces a veces el paciente no podía abrir los ojos y sentía el dolor y gritaba, ¡ay, me duele, me duele! Entonces, eso como que él no dice no. Y decide hacer un viaje por 5 años en el buque llamado Beagle y llega a las Islas Galápagos. Y en las Islas Galápagos, bueno, va poniendo todos los animalitos que va encontrando y se percata de los pinzones.
Y se va dando cuenta que los pinzones, ¿y por qué se les llama pinzones? Porque todos tienen más o menos un plumaje muy similar, una forma bastante similar, pero se va percatando de algo. ¿De qué? De los picos. Se va percatando que los picos van a tener ciertas diferencias gracias al tipo de alimentación que van teniendo. Entonces, aquí dice, todos estos obviamente tuvieron que haber provenido de un ancestro en común. Vinieron de un ancestro en común. Y este ancestro en común, en un corto periodo de tiempo, bueno, algunos cientos de años, dio lugar a nuevas especies. Este proceso se conoce como radiación adaptativa y se hace precisamente para que no todos peleen por el mismo recurso. ¿Okay? Ahora bien, en el año 1866, Gregorio Mendel publica su libro Experimentos de hibridación en plantas. Este experimento o este trabajo estuvo oculto hasta 1900, donde Hugo de Brías y otros investigadores redescubren el trabajo. Y aquí, ¿no? La planta Onoteria lamaxiana, por su mutación, originó 2 nuevas especies. Entonces, para Hugo de Brías, la mutación sería la causa de la evolución. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mutacionismo, el darwinismo y el lamarckismo? Es que, o la similitud entre ellos tres, es que ellos manifiestan que los cambios se daban en un individuo, ¿no?, de la población. Es más, Darwin decía, ¿no?, se selecciona al más apto. Pero luego aparecen los neodarwinistas. Y los neodarwinistas, cuya teoría se le conoce como teoría sintética de la evolución, en la obra Genética y el origen de las especies, esta obra es propuesta por Dobzhansky, ¿ya? Sin embargo, para establecer lo que es el neodarwinista, también empiezan otros investigadores como George Simpson, que habla de la especiación a través de las transformaciones graduales, y Ernest Mach, que manifiesta que una evolución definitivamente no se puede dar por una pequeña fracción de los organismos, sino que la evolución se da en una población, ¿ya? Y entonces manifiesta que la población sería la unidad evolutiva. Por lo tanto, la evolución no ocurre solo en un organismo, sino ocurre en una población. ¿Okay? La evolución, no te olvides, ocurre en toda una población. Y para que se pueda dar evolución, es necesaria, pues, cambios en la posa genética, ¿ya? Es necesario cambios en la posa genética. Entonces, para ellos, los principales factores de la evolución son la recombinación genética, que se da gracias a la reproducción sexual, la selección natural, las mutaciones y el aislamiento geográfico. Aquí, el neodarwinismo obviamente hace uso de la paleontología, que es el estudio de los seres antiguos, el estudio de la genética, ¿no?, para comparar a los organismos, el estudio de la sistemática, donde encontramos ahí a la taxonomía. Los neodarwinistas rechazan totalmente la teoría de los caracteres adquiridos, ya no se basa en un individuo, sino Ernest Mach en lo que viene a ser una población, y que, si bien es cierto, las mutaciones aportan pues variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural, y no es solamente la única causal de la evolución, ¿no? Y también manifiestan pues que la evolución ocurre de modo gradual y es un proceso largo, y esto lo coge ya de la teoría de Lamarck, ¿verdad? Entonces, se van enfocando en varias, van respetando el trabajo de los anteriores, pero van enfocándose a una globalización de las teorías. ¿Ok? Ahora bien,
¿Cuáles van a ser los principios evolutivos? Cuando hablamos de los principios evolutivos, hay que tener en cuenta que la evolución es universal y ocurre en todo momento. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nuestro planeta está en continuos cambios y los organismos tienen que adaptarse a esos cambios. La evolución ocurre en poblaciones por variación y selección natural. Quiere decir que, por ejemplo, si empieza lo que es la selección natural, de una población se cogerá a los mejores individuos, no a uno, sino a los mejores individuos de esa población, para que puedan tener también una descendencia fértil que sea bastante apta también a las nuevas condiciones del entorno. Tenemos que tener que esta es independiente del tiempo y que no es percibible el sentido, no es predecible, el sentido que tomará. Tenemos que tener en cuenta que es de intensidad variable en cada organismo. Y les van a ser mucho más sensibles a los cambios evolutivos, ¿no? Y hacer pequeños cambios a su posa genética, obviamente van a ser los organismos unicelulares, microscópicos y algunos todavía manteniendo sus características. Ahora, ¿qué es un mecanismo de especiación? ¿Te acuerdas que te había dicho nosotros los humanos pasamos por un mecanismo de especiación o nos especializamos? Pero cuando nos referimos a mecanismos de especiación, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es especiación alopátrica? Les comento que hace algún tiempo el oso polar y el oso gris, si tú los miras a los dos, tú dices, mira, uno es oscuro y el otro es claro. ¿Qué pasó acá? Aquí lo que ocurrió fue que en cierto momento estos dos se separaron. Entonces, mira, tenemos un aislamiento, una población original y ocurrió un aislamiento geográfico. Acá, bueno, puede haber sido por la aparición, bueno, de un nuevo río. Acuérdense que cuando también los auquénidos, ¿no? O los camélidos se separan. Y entonces empieza un aislamiento geográfico. Ese aislamiento geográfico ocasiona una divergencia genética. Es decir, empiezan a haber cambios en la posa genética, tanto de un grupo como del otro grupo, o un grupo se queda con unas características porque todavía está en el antiguo lugar, que no ha tenido mayor variación, y los otros empiezan a cambiar porque se están adaptando a esas nuevas condiciones. Y entonces, aquí, que si bien es cierto, está hasta cierto punto emparentado con esto, va a hacer cambios en su posa genética y por lo tanto va a formar una nueva especie. Y eso va a generar lo que se llama un aislamiento reproductivo. ¿Ok? Entonces, eso es la especiación alopátrica. En una especiación simpátrica ocurre lo siguiente. Aquí no va a haber aislamiento geográfico, pero sí va a haber aislamiento ecológico. ¿Profe, a qué se refiere con aislamiento ecológico? ¿Se acuerdan que hace un ratito estábamos viendo a los pinzones en lo que se llama radiación adaptativa? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? En un aislamiento ecológico, parte de la población empiezan a cumplir funciones o alimentarse de otras sustancias que no lo están haciendo el otro grupo, que siempre estuvo. Entonces, al hacer eso, van a empezar a cumplir funciones diferentes en el ecosistema, porque se están alimentando de dos productos diferentes. Eso va a ocasionar una divergencia genética. Entonces, al aparecer divergencia genética, se genera una nueva especie. Y eso va a conllevar al aislamiento reproductivo. ¿Ok? Eso es la especiación simpátrica. Ahora, ¿cuáles son los patrones que sigue la evolución? Cuando hablamos de los patrones de evolución, tenemos lo que se conoce como extinción en masa. La extinción en masa, chicos, es una desaparición súbita de organismos
en un periodo, entre comillas, tiempo corto, ¿ya? O corto de tiempo. Mira, aquí te habla, ¿no? Diversidad de la vida en el león fanerozoico. Extinciones masivas, ocurrió aquí, aquí, otras extinciones, ¿ya? Y la diversidad promedio, esto fue como fue fluctuando. En nuestro planeta, a lo largo de su historia, han ocurrido 5 extinciones masivas y la del periodo pérmico fue la gran muerte, porque desapareció el 95% de la biodiversidad en los océanos y el 75% de la biodiversidad en tierra. Y el Cretácico ocurrido hace 65 millones de años que conllevó a la desaparición de los grandes dinosaurios. Entonces, aquí están las 5 extinciones masivas, ¿no? Al final del Ordovírico, el cambio climático fue severo y se acompañó por un enfriamiento repentino. Al final del Devónico, el medio ambiente se volvió hostil y desapareció el 19% de familias. Cuando hablo de familias, una familia consiste incluso en pocas especies con miles de ejemplares. ¿Se acuerdan, no? En taxonomía. Especie, género, familia, orden, clase. ¿Ya? Entonces ahí la desaparición. En el periodo férmico es que desaparecieron 54 familias y en resumen de cuentas estamos hablando del 95% de la biodiversidad en océanos y 75% de la biodiversidad en tierra. Al final del Triásico, los grandes dinosaurios y mamíferos que ya están evolucionando, pero desaparecieron, ¿no? Y al final del Cretácico desaparecen los grandes dinosaurios debido a la caída de un meteorito en hielo, ¿ya? Que habría ocasionado no solamente la caída del meteorito, sino también habrían ocasionado luego erupciones volcánicas y todo ello. Ahora, para entender más qué cosa sucedió en el periodo férmico, quiero que miremos lo siguiente. Durante mucho tiempo en la cultura popular, tanto en libros y en películas, se nos ha vendido la idea que la extinción del Cretáceo, o más bien conocida como la extinción de los dinosaurios, fue la más letal que se tiene registrada. ¿Están escuchando, no, chicos? Confírmeme. Un poco bajo, me dice. Ya, a ver, un ratito, déjame levantar. Ya, ahora sí. Esta idea es completamente falsa. No podemos negar que sí fue una extinción. La campanita para que YouTube, en la cultura popular, tanto en libros y en películas, se nos ha vendido la idea que la extinción del Cretáceo, o más bien conocida como la extinción de los dinosaurios, fue la más letal que se tiene registro hasta el momento. Esta idea es completamente falsa. No podemos negar que sí fue una extinción muy devastadora, pero no fue la más letal. La más devastadora, sin lugar a dudas, fue esta, la extinción pérmica. La extinción pérmica, o también conocida como extinción masiva del Pérmico-Triásico, es el acontecimiento que define el límite entre el periodo pérmico, el último periodo de la era paleozoica, y el periodo Triásico, el primer periodo de la era mesozoica. Hace un momento comenté que la extinción pérmica fue la más letal que alguna vez haya experimentado el planeta, ya que los paleontólogos estiman que se extinguió el 70% de todas las especies terrestres y el 95% de las especies marinas. No por algo se considera la extinción más letal de todos los tiempos. Esta duró aproximadamente 1 millón de años. Una de las familias más exitosas del Paleozoico, sin lugar a dudas, fueron los trilobites, los cuales se extinguieron en este acontecimiento. Como un dato curioso, se han descubierto por lo menos más de 4.000 especies de trilobites. A continuación, te presentaré los posibles acontecimientos que formaron parte de la extinción y por la cual esta fue tan letal. La gran actividad volcánica en Siberia. Esta actividad produjo mucho basalto, que es una roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición máfica. Actualmente la zona, que tiene como nombre la Trams o escaleras siberianas, tiene un área cubierta por basalto que es aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, y se estima que originalmente fue de 7 millones de kilómetros cuadrados, con un volumen original de lava de 1 a 4 millones de kilómetros cúbicos. Los científicos hicieron un cálculo de todo el dióxido de carbono que liberó la lava.
Se cree que la temperatura del planeta aumentó en 5 grados. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes eventos volcánicos conocidos en los últimos 500 millones de años de la historia geológica de la Tierra. No tan solo en la extinción de los dinosaurios estuvo involucrado un meteorito. En la extinción pérmica también se cree que impactó uno sobre la Tierra, ya que en el año 2006, científicos encontraron en la Antártida un gran cráter, el cual tiene un tamaño de 500 kilómetros y está situado a una profundidad de 1.600 metros bajo el nivel del hielo. Una de las teorías que se tiene acerca de este meteoro, que fue el responsable que Australia y la Antártida se separaran. Gracias a las erupciones volcánicas, aumentó la temperatura de los océanos, ocasionando el descongelamiento de los depósitos de hidrato de metano que hay debajo del fondo oceánico cerca de las costas, siendo el metano el causante que la temperatura subiera 5 grados, ya que el metano es de los gases de efecto invernadero más potentes. También se tiene la teoría que se liberó el sulfuro de hidrógeno. Junto con el metano, estos gases subieron a la atmósfera. Como estos gases provienen del océano, los animales marinos estuvieron muy afectados. Pero una teoría moderna dice que todas las teorías que te presenté hace un momento pasaron de manera consecutiva durante el millón de años que duró esta extinción. De esa manera se explica por qué fue tan letal y por qué fue tan larga. Primero, el movimiento de las placas tectónicas, las cuales ocasionaron un equilibrio precario en el ambiente global. Acto siguiente, un meteoro cae en la Antártida y ocasiona fuertes erupciones volcánicas en Siberia. Aumenta la temperatura del planeta y el calentamiento global derritió los depósitos de hidrato de metano en las cercanías de las costas. En conclusión, es difícil llegar a entender la magnitud de esta extinción y realmente ponernos a pensar, si hoy en día sucediera un acontecimiento similar y se extinguieran el 90% de todas las criaturas, ¿quiénes sobrevivirían? ¿Los humanos estaremos preparados para dicho acontecimiento o formaríamos parte de aquellos organismos que nos extinguiríamos para siempre? ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a continuar ya. Chicos, esos fueron los acontecimientos en las extinciones masivas. Ahora, la radiación adaptativa, como te había mencionado en el caso de los pinzones, también se da en el caso de los mamíferos, ¿ya? Acá tenemos que una radiación adaptativa se genera cuando en un corto periodo de tiempo, entre comillas, no es que sea un año, ¿no? Sino pocos millones de años, a partir de un ancestro en común se originan nuevos individuos. Este sería el tronco insectívoro del cual surgieron los diferentes mamíferos. Por fin, incluyendo el humano, incluyendo el humano. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto se conoce como los ritmos de evolución. Tenemos el gradualismo. La especiación se da por la acumulación lenta, ojo, y constante de pequeños cambios. Existe una especie inicial, especies intermedias y una especie final, como por ejemplo en el caso de la evolución del caballo. La limitación que tiene este ejemplo del gradualismo es que la mayoría de las especies no existen esta secuencia, ¿no? La continuidad. A veces hay saltos abruptos. ¿Por qué? Porque no hay registros fósiles, pues, de la mayoría de los organismos. También tenemos el equilibrio puntuado, donde la especiación ocurre en periodos cortos de tiempo, pero intercalados con periodos largos, pero que han tenido poca variabilidad. ¿Ok? En cuanto a los factores que permiten la variabilidad, tenemos las mutaciones, que son alteraciones en la secuencia del ADN. También podemos encontrar la deriva génica, que consiste en la pérdida de genes, es decir, pérdida de alelos menos frecuentes por azar. Por ejemplo, miren acá, ¿no? Primera generación, tenemos organismos homocigotos, organismos heterocigotos y homocigotos recesivos. Recuerda que los heterocigotos son organismos, pues, que presentan tanto un alelo dominante como un alelo recesivo. Aquí en la segunda generación siguen habiendo organismos homocigotos dominantes, un homocigoto recesivo, y tenemos también organismos heterocigotos.
Pero date cuenta que ya está disminuyendo este. Entonces, en la siguiente generación, como no haya la presencia del individuo homocigoto recesivo, entonces solamente están quedando los individuos homocigotes dominantes. Y aquí te das cuenta que se ha perdido, pues, variaciones, ¿no? Se perdió el heterocigoto y se perdió el homocigoto recesivo. A eso se llama deriva génica, ¿ya? Cuando el acervo de gametos que los que se escogerá una muestra aleatoria para formar la siguiente generación. Y va disminuyendo cada vez. A eso se llama deriva génica. Bien, también tenemos el efecto fundador, donde las consecuencias derivadas de la formación de una nueva población de individuos a partir de un número reducido de estos. Aquí está la población fundadora, que puede ser estos verdes o que pueden ser estos rojos. ¿Ok? Y tenemos lo que se conoce como el efecto cuello de botella, donde la proporción de genes en los sobrevivientes se modifica al igual que su efecto en el fenotipo. Por ejemplo, por la caza excesiva, todos los descendientes de elefantes marinos son homocigóticos, es decir, sus gametos son prácticamente iguales. Y por otro lado, el flujo de genes, que esto sí va a estar un poquito más asegurado por el tema de las migraciones, ¿ya? Esto se da en insectos, se da en aves, en el humano continuamente que ha ido migrando, ¿no? Continuamente también. Y tenemos la selección natural, pero existen algunos casos de selección natural, ¿no? La selección destructiva, en la que prevalecen los rasgos extremos, por ejemplo, las almejas de color claro y oscuro, mientras que estos van prevaleciendo. ¿Ven? Estos son los que están prevaleciendo y esto es lo que ha disminuido. En la selección estabilizadora prevalece el rasgo promedio, por ejemplo, estas lagartijas de tamaño mediano. Y en la selección direccional prevalece el rasgo en un extremo. Por ejemplo, como decía Darwin, ¿no? Las jirafas de cuello corto desaparecieron y solamente quedaron las jirafas de cuello largo. ¿Okay? Ahora, los tipos o modelos de evolución ya lo hemos mencionado, pero acá nuevamente mencionarlo, lo que es la evolución divergente, que implica organismos que sí están emparentados, pero cuyas estructuras van a tener diferentes funciones. Aquí, por ejemplo, estos, ¿no? Las alas para volar, las aletas para nadar y las patas para andar. Y en el caso de la evolución convergente, donde las especies pueden tener estructuras que van a tener la misma función, pero que no tienen un ancestro en común. Por ejemplo, ustedes saben que los peces y los mamíferos, lo único que tienen en común que son vertebrados. Pero fíjense cómo está su cuerpo. El cuerpo es fusiforme debido a que su cuerpo se ha adaptado al tipo de vida que va a tener, ¿no? Que es debajo del agua. ¿Ok? Entonces, a eso se llama convergencia adaptativa. Y el cuerpo ha adoptado una forma hidrodinámica. ¿Okay? Ahora, en lo que se conoce como coevolución concertada, dos especies diferentes evolucionan conjuntamente por su dependencia. Aquí el depredador y su presa. Pero también podemos encontrar este ejemplo de coevolución que desembocó en mutualismo, ya que este avecita le ayuda a ella, ¿no? En el proceso de polinización, permitiendo pues generar también variabilidad de las especies. En el caso de la macroevolución se forman nuevas especies, ¿no? Se están formando nuevas especies. Y en el caso de la microevolución, tenemos que no se forman especies, solo subespecies, las razas, ¿no? Variedades o cepas. Lo que te mencionaba la semana pasada en taxonomía, ¿no? Todos los perros son canis lupus, familiares, ¿ya? Pero la raza Rottweiler, la raza del labrador, pastor, husky, en fin, van a ser razas. Y por ejemplo, los linces, todos estos son linces, pero tenemos canadiense, ibérico, boreal, ¿no? Microevolución, no se forman nuevas especies, solo subespecies, razas, variedades o cepas, ¿no? Cepas se utiliza para lo que son bacterias, por ejemplo.
Y en el caso de la megaevolución se forman nuevas familias u órdenes. Por ejemplo, cuando hablamos de el filum Arthropoda, encontramos el subfilum Crustáceos, ¿ya? El subfilum Insectos, el subfilum Arácnidos. Y dentro de los arácnidos encontramos todavía otra clasificación donde tenemos a los aranéidos, a los escorpiónidos, a los arácnidos propiamente dichos. Y bueno, la clasificación se hace cada vez un poquito más extensa, ¿ya? Y eso es la media evolución. Bien, chicos. Ahora vamos a resolver un par de preguntas de la guía y de ahí nos vamos, porque todo esto está resuelto y está compartido en su material. Pregunta 1 dice así. Para la formación de moléculas orgánicas a partir de sustancias químicas presentes en la atmósfera primitiva de la Tierra, fue indispensable que existieran condiciones ambientales tales como La B. D. Solamente la B, ¿no? Muy bien, chicos. Profe, no pudo haber existencia de capa de ozono porque la atmósfera primitiva era anoxigénica. Muy bien, chicos. Pregunta 2, dice así. Los atletas usan miembros superiores para realizar lanzamientos. Las figuras 1, 2 y 3 representan los miembros anteriores de diferentes especies animales. Ahí tenemos el brazo humano, el ala de un murciélago y el ala de ave. Aquí leemos todo esto rápidamente. De acuerdo con las figuras y los conocimientos sobre las características evolutivas de los animales, considere las siguientes afirmaciones. Por tener funciones distintas y las extremidades anteriores, los de seres humanos y aves presentan esqueletos con estructura diferente. Estructura diferente, si este es el húmero, el cúbito radio, ¿no? Entonces, eso no es correcto. Ya, lo primero no es correcto, dice. Las extremidades anteriores de murciélagos y humanos son estructuras que surgieron de manera independiente con orígenes embrionarios diferentes. ¿Se acuerdan? Hemos visto las pruebas embriológicas y obviamente si son mamíferos van a tener origen embrionario igual. Así que lo segundo no es. Las estructuras óseas de las alas de murciélago y aves son homólogas, pues son derivadas de un ancestro en común. Si son homólogas y tienen funciones diferentes, eso es correcto. En el proceso de adaptación para el vuelo, las alas de aves y murciélagos evolucionaron de forma independiente, conocido como evolución convergente. Y eso es correcto. Entonces la respuesta sería C. La C. Solo 3 y 4. Muy bien. Y una pregunta más dice así. En el estudio de la evolución animal es frecuente el uso de los términos análogos y homólogos. Sobre ellos es correcta la siguiente afirmación. La A. ¿Ya? Muy bien, son análogas las estructuras de la misma función, pero de diferente origen. Bien, chicos, entonces ustedes pueden ir revisando su pregunta. Primero, contéstense ustedes, ¿no? Si dos poblaciones han llegado a diferenciarse una de otra a través del tiempo, al extremo de que cuando se cruzan los individuos de una con los de otra son incapaces de dar descendencia fértil, entonces está en la presencia de La A. 3 especies, ¿verdad? Y la última, chicos, dice así. El citocromo C es una proteína respiratoria que se encuentra en todos los organismos aeróbicos. La molécula de dicha proteína existe en todas las especies con la misma función, estando constituida de 104 aminoácidos. En el curso de la evolución, las mutaciones cambiaron los aminoácidos en ciertas posiciones de la proteína, mas el citocromo C de todas las especies tienen incontestablemente estructura y función semejantes, tornándose una evidencia de tipo D. Muy bien, evidencia de tipo bioquímica. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Revisen el resto de las preguntas también y todo su material. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, chicos. Entonces, gracias. Cuídense bastante. Hasta luego.